La semana pasada os hablaba de cómo están resolviendo a día de hoy los juzgados y las audiencias provinciales en el asunto de la Comisión de Apertura. Un tema bastante interesante teniendo en cuenta las últimas sentencias que conocimos en la primera mitad del año pasado, tanto por parte del TJUE como del Tribunal Supremo. Sobre todo porque esta última, en su sentencia, dijo cosas que no casaban del todo con lo que había dicho antes el TJUE. Y de esta forma podíamos ver qué postura iban a tomar las audiencias provinciales. Si hacer la interpretación más restrictiva del Supremo o seguir la doctrina del TJUE, que permite llegar a otro tipo de soluciones. Y el hacer esa grabación la semana pasada tenía toda la intención, porque hoy quería hablaros de la nueva cuestión prejudicial que ha planteado un juzgado de San Sebastián al TJUE, otra vez sobre la Comisión de Apertura. Pero antes, muy rápidamente te recuerdo que puedes reservar una consulta conmigo por videoconferencia sobre tu préstamo hipotecario si tienes gastos, IRPH, suelo y no sabes cómo se debe actuar o simplemente no sabes si tienes algo de esto, o sobre tu préstamo personal o tu tarjeta revolving. Tan solo tienes que entrar en el enlace de la descripción y marcar cuándo tener esa consulta. Soy Javier Fuentes y soy abogado y fundador del despacho que le pone el nombre a este canal, Jurisfirma Abogados. Como ya te he adelantado, si la semana pasada te explicaba cuál era la situación actual sobre la Comisión de Apertura, teniendo en cuenta las últimas sentencias que hemos conocido, hoy mi intención es la de comentarte la nueva cuestión prejudicial que ha planteado un juzgado de San Sebastián y que tendrá que resolver el TJUE en los próximos meses. Cuando os hablaba de la semana pasada de cómo están resolviendo las audiencias provinciales a día de hoy, te dejaba claro, o eso pretendía, que la gran mayoría de estos tribunales estaba siguiendo a pies juntillas lo que dijo el Tribunal Supremo en su última sentencia. Es decir, se centraba en dos cuestiones fundamentalmente. En primer lugar, en analizar si es transparente la cláusula, para lo que, fundamentándose siempre en lo que había dicho el TJUE, entendía que es transparente si la cláusula en sí era clara en la propia escritura, si de ella se extraía que comprendía los gastos de estudio, concesión o tramitación, que se pagaba de una sola vez, y dejaba claro cuánto se pagaba y cuándo. También si no se solapaba ese concepto con otras comisiones, es decir, que no nos encontrásemos con alguna otra comisión que también buscase cubrir esos gastos de estudio del préstamo. Con esto ya era suficiente para entender, según el Supremo, que la cláusula era transparente. La segunda cuestión en la que se centraba era en que fuera proporcional. Para ello decía que el coste medio de las comisiones, según alguna estadística accesible en Internet, pero no sabemos cuál, estaba entre el 0,25 y el 1,5%, y que si no excedía ese porcentaje, sería una comisión proporcional y por tanto válida. Esto es lo que decía el Supremo. Y esto es lo que ahora la gran mayoría de las audiencias provinciales dicen también. En definitiva, salvo algunos casos muy concretos, la inmensa mayoría serían transparentes. Y solo podría anularse si el porcentaje de la comisión excede de ese 1,5%. Aunque incluso hay sentencias de algunas audiencias, como la de Madrid, en las que incluso superándose ese porcentaje, se determina que no es desproporcionado y no se anula la cláusula. Y son dos las cosas que yo echaba en cara a esta línea que sigue el Supremo y que han adoptado sin la menor discrepancia la inmensa mayoría de audiencias provinciales. Una primera, que aunque estoy de acuerdo y es lógico que debe hacerse un análisis de la transparencia de la cláusula y que hay que mirar cada caso de forma individual, que ese análisis que hace el Tribunal Supremo no cumple con la más que desarrollada doctrina del TJUE sobre la transparencia. Se limita a analizar la cláusula, pero se olvida de que la transparencia tiene que abarcar mucho más de eso, sobre todo más que eso. Para analizar la transparencia, hay que analizar la información con la que cuenta el consumidor antes de contratar. Por eso nos repite el propio TJUE, en concreto en las sentencias que ha dictado sobre la Comisión de Apertura, que hay que ver la publicidad que entregaba la entidad, el folleto informativo y la oferta vinculante. Y de esto es de lo que se olvida el Supremo. Pero también las audiencias provinciales, que adoptan esta doctrina del Supremo sin rechistar.
El segundo punto que también critico es que se quiera fundar la desproporción o no de la comisión en lo que se supone que era más habitual y que para eso se diga haber consultado estadísticas de los valores de la comisión de apertura que se pueden encontrar en Internet, pero sin que sea una cuestión que se haya probado, sin conocer tampoco qué estadística se usa, quién la hace, cómo, en qué fecha, ni tan siquiera si existe, y que ahora el resto de audiencias provinciales tomen esto como algo indiscutible y ni tan siquiera exijan que se demuestre esa cuestión. Bueno, pues estas ideas se plasman en las cuestiones prejudiciales que ha planteado ahora el juzgado de primera instancia 8 de Donostia San Sebastián, formulándole al TJUE un total de 10 preguntas que vienen a incidir en la información que el banco debió facilitar al consumidor, especialmente si no debería informarse con antelación a contratar de al menos el precio por hora que el banco tuviera establecido como tarifa para el estudio, lo que serviría también para que el consumidor pudiera comparar con otras entidades. O incluso si no debería el banco emitir una factura desglosando los servicios que se hubieran llevado a cabo concretamente. Se cuestiona también algo muy acertado: si realmente estamos ante la compensación por los gastos en que incurre el banco para estudiar si concede el préstamo, teniendo en cuenta que es una comisión que solo se paga cuando se concede el préstamo, pero que el banco no cobra cuando, después de hacer ese estudio, deniega dar el préstamo. Y sobre todo, el hecho de que se establezca el importe de la comisión de apertura como un porcentaje del préstamo, porque esto pone en evidencia que realmente no se está cubriendo con esta comisión el coste de esos gastos de estudio. Pues nos podemos encontrar con dos casos en los que se hayan realizado exactamente el mismo estudio, pero en un caso la comisión puede ser muy superior a la otra simplemente porque hablamos de préstamos por importes distintos. Y tampoco se olvida de cuestionarse si es posible que la proporcionalidad o no de la comisión de apertura pueda basarse en esa supuesta estadística que puede encontrarse en Internet. En definitiva, pone sobre la mesa todos estos puntos que no cuadran con el resto de la doctrina del TJUE, que ya ha sentado en muchísimas sentencias, no solo las que expresamente ha dictado sobre la comisión de apertura, respecto de la transparencia. Algo que muy poquitas audiencias provinciales están aplicando. Aún queda esperar a ver qué solución da el TJUE nuevamente, pero está claro que todavía queda que hablar sobre la comisión de apertura. Dicho todo esto, te animo a que te suscribas al canal, a que marques un me gusta y compartas esta grabación, y también te animo a dejarme tu opinión en un comentario. Y para acabar, te digo que si quisieras contactar conmigo, directamente puedes hacerlo bien a través del correo electrónico info@iurisfirma.es o rellenando el formulario de contacto que puedes encontrar en la web del despacho iurisfirma.es. Un abrazo muy fuerte a todos y hasta luego.